Mujer, 16 años, acude a emergencia por dolor abdominal intenso. Antecedente, nunca presentó menstruación y tiene dolor episódico. Entonces, al examen, se evidencia tumoración que protruye por genitales de color rojo vinoso, muy sensible y de superficie lisa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, si esta paciente que tiene 16 años tiene un montón de dolor y que nunca ha presentado menstruación, tú dirás, oye, pero ya debería tener menstruaciones, ¿no? Ya debería tener... Es más, aquí debería decirte dolor abdominal intenso y cíclico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que probablemente esta paciente nunca ha arreglado porque capaz a nivel vaginal, ahí está su útero, a nivel vaginal tenga algún tabique, que no, haga que la regla que está acá y que de sangre, de sangre, de sangre, de sangre, se acumule la regla acá. Y por eso es que le duele. Entonces, y es la tumoración que protruye por genitales, color rojo vinoso, ¿no? Entonces, esto se llama hematometra. Hematometra. Bien, listo. Paciente, 26 años, con amenorrea primaria, desarrollo mamario normal, con escaso vello púbico y axilar. Entonces, esta paciente tiene 26 años, nunca arreglado, te dice, y tiene un desarrollo mamario normal, pero no dice que no tiene mucho vello púbico. Y mira el cariotipo que te dicen. Es un XY. Entonces, si el cariotipo te dice que es un XY, entonces, ¿es varón? ¿Es mujer? ¿Qué será? Entonces se trata básicamente de un individuo varón, por eso es que nunca arregla, ¿no? Bien, pero tiene un desarrollo mamario normal con escaso vello púbico. Entonces, esta es una paciente que fenotípicamente, fenotípicamente es mujer, pero genotípicamente es varón. Entonces, cuando yo tengo una mujer que es fenotípicamente mujer, o sea, tiene apariencia de mujer, pero en el fondo es un varón en las células genéticamente. Entonces tengo que pensar en un síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Y esto lo hago así. Y yo te digo, ahora, ¿qué pasaría si la paciente, o si el paciente externamente es un varón, pero le hago el cariotipo y me sale de mujer? Entonces, cuando yo tengo este caso, probablemente empiece o me lleve a pensar de que estoy ante un paciente con una hiperplasia de las glándulas suprarrenales que ocasionan que haya un pseudo hermafroditismo que como genotípicamente es mujer sería femenino. En cambio, el síndrome de insuficiencia a los andrógenos o de resistencia a los andrógenos, también he llamado, me da un pseudo hermafroditismo masculino. Siempre el apellido lo da el que tiene el sexo cariotípico, ¿no? En este caso, si es un XY, o sea, si es un varón, pseudohermafroditismo masculino. Entonces, esta paciente tiene un pseudohermafroditismo masculino, y dentro de los pseudohermafroditismos masculinos está el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Bien, en la parte derecha, ustedes vean, y aquí vamos a rayar un ratito, y decimos, yo le hago el examen, veo su desarrollo puberal. Si el desarrollo puberal está detenido o ausente, entonces tengo que buscar la causa, 2 o FSH o LH. Si la FSH está normal, es decir, hay una secreción normal por la hipófisis, entonces yo tengo que pensar, ¿no? O baja, entonces yo tengo que pensar quizás en alguna enfermedad que me esté haciendo que no esté creciendo adecuada o que no esté, digamos, formando adecuadamente los caracteres sexuales secundarios, como por ejemplo una paciente con anorexia nerviosa, o que el GNRH que estimula este FSH también sea malo, etcétera. Pero si yo tengo una FSH alta, quiere decir que yo estoy secretando un montón de FSH porque el ovario no me responde. ¿Y por qué no me puede responder el ovario? Porque o tengo ovarios rudimentarios, como el síndrome de Turner,
O capaz no tengo varios y es una disgenesia gonadal. O capaz sí tengo varios, ¿no? Pero tienen resistencia a la LH-FSH, o estoy recibiendo radioterapia, quimioterapia, o tengo una oforitis autoinmune, etcétera. Bien, pasamos. Ahora, si el desarrollo puberal es normal, la paciente es normal, yo le hago una eco-TB para saber qué cosa, si tiene un útero o no tiene útero, capaz no regla por eso. Entonces, si no tiene útero, yo digo, aguarda, no tiene útero, pero capaz no será un varón. Si es un varón, se llama insensibilidad a los andrógenos. Pero si yo le hago el cariotipo y me sale de mujer, entonces yo digo, aguarda, este, tiene un cariotipo de mujer, pero no tiene útero, entonces, ¿qué le faltó? Los Müller, los conductos de Müller, tiene agenesia de Müller. Si es una paciente que tiene el útero presente, o sea, si está el útero, entonces yo tengo que ver qué es lo que pasa, por qué es que no regla. Si tiene útero, tiene ovario, tiene todo. Entonces, capaz hay una obstrucción. Y en ese caso, o es un himen imperforado, un tabique vaginal o una agenesia vaginal o cervical, ¿no? Pero si yo veo que no está obstruido, o sea, es decir, la paciente dice, no, tiene útero, tiene un desarrollo normal, pero no hay obstrucción, entonces capaz es un síndrome de ovario poliquístico, claro, porque tiene todo normal, ¿no? Pero no me está básicamente arreglando porque tiene un SOP y el SOP cursa con amenorrea. Bien. Listo. Entonces aquí la clave es obvio y va para la sensibilidad a los andrógenos. El síndrome de Kallmann, eso es una pregunta bastante teórica, se caracteriza por presentar qué cosa. Los pacientes tienen básicamente una amenorrea, perdón, claro, pueden tener amenorrea, pero generalmente tienen hipogonadismo hipogonadotrófico. Entonces acá está, en el hipotálamo, vamos a ver que se secreta a nivel de la hipófisis, la LH-FSH, ¿no? Y que obviamente estos van a participar tanto para el testículo como para el ovario, ¿no? Para el ovario. Pero si es que básicamente hubiera una disminución de la GNRH, hay una disminución de la LH-FSH y hay una disminución de la estimulación del ovario y por ende de los caracteres sexuales secundarios. Entonces, yo voy a tener lo que se llama un hipogonadismo hipogonadotrófico. Bien, listo. La clave, la letra A, listo. ¿Cuál es la principal causa de amenorrea primaria? La principal causa de amenorrea primaria. O sea, ¿por qué una paciente no reglaría de un inicio, de niñita? ¿Por qué? Porque tiene un síndrome de Turner. Un ovario poliquístico que en púrpura no se ve. Disfunción tiroidea, tampoco. Insensibilidad a los andrógenos es raro, puede haber. Una oforitis autoinmune también es raro. Entonces, el más frecuente es un síndrome de Turner. ¿Cuál es el tipo de amenorrea en una mujer con diagnóstico de anorexia nerviosa? Entonces, una paciente que tiene anorexia nerviosa, ¿el daño dónde está? En el hipotálamo. Allí se encuentra el daño. Entonces, acá en el hipotálamo, a nivel del núcleo arcuato, habíamos dicho, arcuato, entonces allí, ¿no? Hay un daño. Por lo tanto, en las anorexia nerviosas, tu origen siempre es central. Central. ¿Cuál es el tratamiento inicial de la dismenorrea en los adolescentes? Entonces, la paciente que tiene dismenorrea lo trata con qué cosa? Y esa es pregunta bastante conocida con AINES. Los AINES, ¿no? Los AINES. La dismenorrea se resuelve bastante con los AINES. ¿Y qué AINES conoces tú? Por ejemplo, al ibuprofeno. Ibuprofeno. ¿Es el mejor AINES para la dismenorrea? No. El mejor AINE para una dismenorrea se llama ácido mefenámico. Mefenámico. Es el mejor. Es el mejor. Bien, no te olvides. Pero como estamos en Perulandia, no hay mucho dinero y se compra ibuprofeno en 800 miligramos. 800 miligramos, o sea, dos tabletas. Adolescente, 15 años, que viene por dolor pélvico con la menstruación, náuseas, diarrea y cefalea, menarquia hace un año. Entonces, esta paciente, mira,
De frente dice que tiene dolor pélvico, náusea y diarrea con la menstruación. En la evaluación te considera que no tiene enfermedad pélvica subyacente. Entonces, ¿de qué se tratará? ¿De una dismenorrea primaria o secundaria? Sería secundaria si es que hubiera alguna causa subyacente, pero no hay. Entonces será una dismenorrea de tipo primario, primario, porque no hay una causa evidente. Paciente 60 años, dice que es obesa, nulípara, acude refiriendo sangrado vaginal de 3 meses de evolución, niega antecedentes familiares de importancia, dice examen sin alteraciones. Papa Nicolau, negativo. ¿Cuál es el estudio más adecuado? Entonces, este, bueno, y para esto es importante este gráfico que te he colocado acá. Entonces, si es una paciente 60 años, obesa, que nunca ha tenido hijos, ¿no? Y tiene un sangrado por vía vaginal de 3 meses de evolución, entonces tú dices, aguarda, está sangrando por algo, ¿no? Por algo. Esta paciente nunca ha tenido hijos. Entonces, capaz, la causa más importante a descartar, ¿qué es? Siempre lo más importante a descartar, y esa pregunta nunca se olviden, lo más importante a descartar, siempre es una neoplasia. Siempre, siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo digo acá, pero acá me han puesto Papa Nicolau negativo. Entonces, ya tengo Papa Nicolau que es negativo. Entonces, le voy a hacer ¿qué examen? Una colposcopía, una histerosonografía, una tomografía. Si yo le hago una histerosonografía, este examen de histerosonografía es para ver pólipos o para ver miomas. No tiene nada que ver aquí con una paciente de 60 años. Doctor, ¿le puedo hacer una ecografía transvaginal? Eso sí, claro, sí le puedes hacer una ecografía transvaginal, pero se está preguntando cuál es el examen, es el estudio más adecuado. La ecografía transvaginal en esta paciente me serviría para medir el grosor del endometrio. Bien, resonancia magnética no está indicado de primera fila y una tomografía tampoco. Y la colposcopía se puede hacer, claro está, pero recuerda que la colposcopía, una vez que has descartado Papa Nicolau negativo, ¿la puedes hacer? Sí la puedes hacer, no contraindica para nada, ¿bien? Y ahí en la colposcopía vas a hacer tu inspección visual de ácido acético y tu test del Lugol, ¿no? Lo que hemos visto hace rato. Entonces, la colposcopía nos permite ello. Sin embargo, te voy a repetir, el examen inicial para básicamente ver o descartar en esta paciente es una ecografía transvaginal. ¿En qué cáncer estaríamos pensando en esta paciente? En un cáncer de endometrio. ¿Por qué? ¿No? En un cáncer de endometrio. Porque es una paciente que es obesa, ¿no? Y no ha tenido nunca hijos, ¿no? Entonces, como estoy pensando en un cáncer de endometrio, tengo que medir ese grosor de endometrio. ¿Mi colposcopía me ayudará para un CA de endometrio? No. En el CA de cervix me ayuda. Y el de vagina, de vulva, ¿no? ¿Listo? Pero aquí no me dice nada para sospechar de un NM de cervix. Si no me dijera sangrado postcoital, ¿no? Algo así. En este gráfico de la derecha, ustedes pueden ver lo que les mencioné hace rato. Les dije, esta parte más rosadita es el epitelio cilíndrico, es decir, la parte del exocervix que está saliendo. Bien, esta línea que está acá, eso es el OCE, el orificio cervical externo. Y por ende, entre este epitelio cilíndrico y entre este epitelio policertificado hay una línea, mira, ven, ahí está, esa es la línea. Esta línea se llama unión escamocolumnar nueva o zona de transformación, solamente unión escamocolumnar nueva, perdón. Unión escamocolumnar nueva. ¿Por qué? Porque había una antigua, esta que está acá. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se quedó ahí? Lo que pasa es que esta antigua, esta capa, este epitelio cilíndrico, antes llegaba hasta acá, pero con el medida del tiempo va poco a poco retrocediendo, se va metiendo hasta que se mete totalmente.
Por eso es que habíamos dicho, primero hay una zona de transformación uno, luego hay una zona de transformación 2 y luego cuando ya no veo nada se llama zona de transformación 3 porque no veo nada de este epitelio cilíndrico, ¿no? Ni la zona de transformación. Bien, entonces aquí la clave es una ecografía transvaginal. Paciente obesa, 42 años, que presenta sangrado irregular desde hace 6 años. La ecografía muestra un endometrio de 14 milímetros. ¿Cuál es el manejo más adecuado? Entonces, yo te pregunto, ¿no? Y te digo, si esta paciente, es obesa, tiene 42 años, tiene un sangrado irregular desde hace 6 años. La ecografía muestra un endometrio de 14 milímetros. Recordamos, endometrio engrosado. El endometrio engrosado en mujer en edad fértil, ¿no? ¿Cuándo se consideraba? A partir de mayor o igual de 14, 15 milímetros, ¿no? Algunos dicen 15 milímetros, otros dicen 14, es lo mismo. Pero en pacientes que están posmenopáusica, ¿cómo consideramos? Depende si tiene terapia de reemplazo hormonal o si no tiene terapia de reemplazo hormonal. Listo. Si tiene terapia de reemplazo hormonal, entonces, ¿cuánto, cuánto consideramos? A partir de 9, ¿no? 9 milímetros. Otro dice 7 milímetros, ten cuidado. Pero si no tiene terapia de reemplazo hormonal, entonces consideramos un endometrio ingresado a partir de 5 milímetros. A partir de 5 milímetros. Bien, esto tiene que manejarlo en su cabecita. Bien. Por ende, si la paciente tiene un endometrio en 14 milímetros, entonces, y tiene 42 años, mira, es una mujer en edad fértil, entonces tu endometrio está grueso. Entonces, lo que yo voy a tener que hacer es inspeccionar, ¿no? Ah, y esta inspección consiste en qué cosa? En hacer la toma, pues, de una biopsia del endometrio, porque esa biopsia es lo que me va a definir a mí si especialmente se trata de una hiperplasia endometrial o se trata de un NM de útero o o no fue nada, fue un hallazgo nada más, ¿no? Listo. Paciente, 45 años, que presenta metrorragia, metrorragia y dismenorrea. Al examen ginecológico, sangrado escaso a través de orificio cervical externo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bien. Entonces, si yo tengo una paciente que está con sangrado, ¿no? Con sangrado por vía vaginal, este, y me dice que tiene metrorragia, metrorragia y dismenorrea, entonces, ¿qué diagnóstico tengo que saber? Y entonces ahí es donde yo digo, las HUA, de acuerdo a la FIGO, pueden dividirse como PAL, COIN, ¿no? Y esta obedece a una serie de nombres, ¿no? Que están en inglés. PA de pólipo, A de adenomiosis, L de leiomiomatosis o miomatosis, ¿no? Y M de malignas e hiperplasia, ¿no? Entonces la hiperplasia también está en el PALM, ¿no? Y las malignas también. El COIN, C de coagulopatías o de alguna disfunción ovulatoria, endometriales, iatrogénicas y las no planificadas aún. Es importante. Muy bien. Entonces, ahí vamos. Si esta paciente tiene 45 años y tiene un examen, perdón, y tiene un sangrado por vía vaginal, entonces estamos ante una paciente que está en la perimenopausia, está en la perimenopausia. Entonces yo pensaré en, no sé, en enfermedad pélvica inflamatoria, no. En un mioma puede tener, ¿no? Pero debería darle más clínica de un mioma, ¿no? Capaz de una eco, una alteración, o alguna deformidad en el útero, no sé. Cáncer de endometrio. ¿Por qué tendría que pensar en cáncer de endometrio si es una paciente de 45 años? Bien. Una hemorragia uterina disfuncional. Para esas las hemorragias que yo te estaba ubicando acá, las hemorragias uterinas disfuncionales son estas, las del COEIN, ¿ya? Y te dice, o que tenga capaz un pólipo endometrial. Entonces tú recuerda, el pólipo endometrial
El pólipo endometrial es la causa más frecuente de sangrado ¿en quién? En las perimenopáusicas, en las perimenopáusicas. En cambio, en las posmenopáusicas no. La causa más frecuente de sangrado en las posmenopáusicas, ¿cuál era? Una atrofia. Una atrofia. Bien. Mujer, 40 años, sexualmente activa, que presenta menorragia y dolor pélvico crónico. Dice, al examen ginecológico, útero de 12 centímetros. Mira, 40 años con un útero de 12 que no tiene masas, sangrado escaso a través del orificio cervical externo. ¿Qué prueba diagnóstica está como prueba inicial? Entonces tiene sangrado, tiene dolor y tiene un útero grande, ¿no? ¿Qué prueba está indicada como prueba inicial, te dicen? Entonces lo inicial es obvio, se acá salta a la vista, realizar una ecografía transvaginal para saber qué cosa, si tiene miomas, para saber si tiene miomas. ¿Bien? Es importante porque es probablemente lo que está produciendo dolor y por eso también se produce ese incremento en el tamaño del útero. ¿Cómo se denomina al patrón menstrual de una mujer con periodos menstruales de cada 19 a 20 días? Entonces recuerda del día 1 al día 4 al día 5 al día 14 al día 28. Entonces aquí es la fase de menstruación, aquí en la fase proliferativa o de crecimiento y aquí en la fase secretora. Secretora. Bien, es importante. Lo normal es que un ciclo te dure, para motivos de examen, 28 días. Y estos 28 días tienen que tener una diferencia de 7 días para decir, es una paciente regular. Es decir, que su regla le venga a los 21 días, como que también le venga a los 35 días. Es normal, es irregularidad. Este, entonces, eh, estos pacientes que tiene, dice, menstruaciones cada 19 a 20 días, entonces, cuando los ciclos menstruales me vienen con una regularidad menor de 21, entonces se dice que estamos ante una paciente con polimenorrea. Pero si los días del ciclo sobrepasan los más de 35 días, entonces eso se llama oligomenorrea. Y dirás, pero ¿por qué tanta diferencia? Lo que pasa es que recuerda, pues, si un ciclo te dura 20 días, quiere decir que vas a arreglar al año cerca de 18 veces. Y si un ciclo te dura 35 días, pues vas a arreglar al año un promedio de 8 veces, casi 9 veces, y eso, ¿no? Entonces, es importante que tú tengas que hacer, que tengas que entender eso. Bien, aquí entonces la clave es una polimenorrea. Polimenorrea, como te expliqué. Según el sistema de Palcoin de la FIGO, para causa de sangrado uterino normal, ¿a qué categoría corresponde el mioma? Ten cuidado, te confundas en el examen. Pregunta del año 2021. Tú haces PAL, ¿no? Y luego tu COE. Entonces ya esto de acá no interesa porque te están preguntando de PAL, pero de todas maneras repasa. Tú dices P de pólipo, A de adenomiosis, ¿no? L, leiomiosis o leiomiomatosis, ¿no? ¿No? Es decir, que haya un mioma. Y M de maligno, de maligna. Y la hiperplasia endometrial. Bien. En cambio, en la parte de acá, la C de coagulopatías, no te olvides, la O es de causas ovulatorias, es importante, ¿no? Causas endometriales, parte de la iatrogénica, y la N es no clasificadas en otra parte. Bien, entonces el mioma, ¿dónde se encuentra? En la L. No marques la M, ¿ah? M es malignos. Entonces la clave es la letra B. Listo. Adolescente, 13 años, con sangrado vaginal hace aproximadamente 2 días. Menarque hace un mes. Antecedentes de epistaxis durante el último año. Ecografía pélvica normal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esta paciente?
Entonces, mira, tiene sangrado vaginal abundante hace 2 días y tiene menarque hace un mes. O sea, sangra un montón y aparte le sangra la nariz, doctor. No sé qué, no será que tendrá endometrio en su pulmón como una endometriosis. Puede ser, ¿no? Puede ser. Pero estamos hablando de una paciente adolescente de 13 años. Las endometriosis están ligadas a infecciones, pero, probablemente, ¿no? Pero las adolescentes no, pues. Entonces, ¿por qué esta paciente sangraría mucho y hasta le sangra la nariz? ¿Por qué? Porque probablemente tenga alguna coagulopatía. Entonces, eso de la clasificación del Palm, Cohen, ¿dónde están las coagulopatías? Las coagulopatías básicamente van a estar en las causas disfuncionales. No estas son las causas orgánicas. Orgánicas. Van a ser las causas disfuncionales con la letra C de coagulopatía. Muy bien. Dice, ¿cuál es la causa más común de sangrado posmenopáusico? La causa más común de sangrado posmenopáusico, entonces, ¿cuál será? Habíamos dicho, la causa más común de sangrado posmenopáusico, en primer lugar, ¿qué es? La atrofia. Atrofia. En segundo lugar, ¿qué era? Después de atrofia, la hiperplasia. La hiperplasia endometrial. Y en tercer lugar, ¿qué era? Era básicamente tener algún NM, un NM de endometrio. Endometrio. Bien, entonces, si te preguntaran la causa peor para descartar, o la más importante de descartar, es esta. Pero si dijeran la causa más frecuente, es esta, la atrofia. Bien, entonces la causa más común de sangrado posmenopáutico va a ser una atrofia, la atrofia endometrial. Bien. Y esta preguntita que saca. ¿Cuál es la causa más frecuente de sangrado poscoital en mujeres jóvenes? Entonces, te viene a la consulta una paciente y te dice, doctor, cada vez que tengo relaciones coitales, últimamente estoy sangrando. ¿No será que tengo cáncer de cuello? Como ellos han leído todo el internet, entonces tú dices, pucha, te asustas, ¿no? Y le haces la especuloscopía y ves esta imagen. Entonces dices, pucha, señora, sí, parece que tiene cáncer, ¿no? Mira, pues está todo feote ahí, no se ve, pero no, definitivamente esto no es un cáncer. Esto se le llama ectropio. Ahí está. Este es un ectropio, que no es nada más ni nada menos que la proliferación del estrato cilíndrico, ¿no? Sobre toda la cara anterior, posterior, donde estaba en la zona de transformación. Hay un montón de ectropio acá. Y ese ectropio, como es mucosa, si yo raspo la mucosa, sangra, pues. Por eso cuando tiene relaciones coitales y hay un raspado o algo, ella va a sangrar, ¿no? Entonces, ese es el famoso ectropio. Cervicitis no puede ser, no hay un mioma pediculado, no hay un pólipo, no hay un CA de cervix, no tampoco, ¿ya? Porque tú dirás, ¿el CA de cervix, doctor, me causa sangrado postcoital? Sí, pero ¿es lo más frecuente en mujeres jóvenes? No. Entonces, el CA de cervix, no te olvides que está caracterizado porque hay una hemorragia, ¿no? Cervical y sobre todo, eh, es como agua de lavar carne, ¿no? O agua de sandía, le dicen, ¿no? Agua de lavar carne. Es decir, es como si fuera agua mezclada con un poquito de sangre, mejor dicho. No es sangre pura, por decirlo así, ¿no? Que va básicamente